Bueno, la Argentina que viene de mal en peor y los que hemos, qué sé yo hace 30, 40 años, hablando de años que venimos recorriendo buena parte del mundo y viendo, y sobre todo de Latinoamérica y en algunos lugares que han estado mucho peor que la Argentina en muchas cuestiones, inclusive jurídicas, derechos humanos, que uno ve rasgos de algún progreso, a veces parecen mínimos, pero van progresando, y también en algunos temas sociales, pese a que todavía siguen siendo gravísimos en toda la región, porque algunos nos quieren contar una historia que después uno cuando va y ve, por ejemplo, la desigualdad, te das cuenta que podés mejorar en lo macro, pero en los otros es un desastre. La Argentina, dice la información que surge por estas horas, se ha producido un nivel de desigualdad que es uno de los más altos en los últimos 8 años, es decir, la distribución del ingreso. Eduardo Donza es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica. Hola Eduardo, gracias por atendernos. Sí, buenas noches, gracias por el llamado. Bueno, la situación sigue siendo muy grave, ¿no?, en nuestro país, los índices, porque nos cuentan, ¿no?, datos macroeconómicos, que algunos son reales, que se están dando, pero el padecer de buena parte de la población es durísimo. Sí, por supuesto. Nosotros, lo que usted está comentando son datos que vienen de la encuesta permanente de hogares, son datos del INDEC, datos oficiales. Con la encuesta propia nosotros habíamos medido el año pasado, el tercer trimestre, un 45% de población en situación de pobreza, 45%. En diciembre, consecuencia de la aceleración del aumento de los precios, en gran parte por lo que fue la devaluación, había subido un 50%, y en enero estimábamos, por supuesto son todas estimaciones, ¿no? Los datos de medición directa van a estar dentro de poco, pero en un 55%, ¿no? Un incremento del 45 al 55% en enero. Y esto se condice un poco también con los datos que aparecen hoy, como los valores de la desigualdad se marcan más. También indirectamente se puede recalcular y afinar un poco las estimaciones de la pobreza. Otro factor que nosotros veníamos diciendo también, que se confirmó ayer, es el incremento de la desocupación, no la pérdida de puestos de trabajo. Un dato de los que sacó el INDEC ayer es cómo se incrementó la desocupación en los jefes de hogar, ¿no? Que ese es un dato también muy serio, porque casi siempre la persona que el hogar reconoce como jefe o jefa suele ser, hay un reconocimiento cultural, pero está muy asociado al principal ingreso, entonces se pierde ese ingreso que es muy importante. Y esto que usted dice se corresponde con informaciones que uno puede tomar de manera salteada. Por ejemplo, si lee ayer o anteayer y lee los datos de la pequeña y mediana industria y su baja, ahí percibe, bueno, ya un retraso. Si usted ve que la segunda acería del país están por apagar los hornos y hay una enorme preocupación, esa es otra señal, digo, porque después nos cuentan todo lo demás, están los datos de la economía, baja la inflación, no sé, el consumo. En estos días una consultora dijo que los precios, por ejemplo, de algunos alimentos y la bebida no habían registrado, en 15 días por primera vez, no sé en cuánto tiempo, no habían registrado inflación. Pero el dato concreto es lo que está diciendo usted, cómo influye todo esto, la falta de trabajo, ¿no? Y la no perspectiva. Ese es el tema más serio, ¿no? Como, dentro del esquema de pensamiento económico del gobierno actual, confía que solucionando o alineando a la macroeconomía lo que es la microeconomía, la vida cotidiana económica de cada uno de nosotros y de las familias, y se va solucionando sola, ¿no? Pero a mí me parece que es más complejo el tema, ¿no? Porque lo que se tiene que dar para mejorar la calidad de vida de la población es que tiene que mejorar el mercado de trabajo, y para eso tiene que mejorar la estructura productiva. Y para que mejore la estructura productiva, sí, por supuesto, es necesario, ¿sí?, que tengamos una macroeconomía más sana, ¿no? Y que dejemos de tener muchos parches como se hicieron durante mucho tiempo en Argentina, pero también tienen que estar dadas las condiciones y los grandes acuerdos nacionales, y a eso voy específicamente,
que lo que necesitamos son políticas de Estado que apunten al aumento de la producción y al aumento del trabajo, pero que sean consensuadas con todos los actores de la producción y del trabajo. Pero no se logra, ¿vio? El sistema político, eso es lo más difícil. No se logra. Fíjese, otro dato que también tiene que ver con la economía es cómo se ideologiza en la Argentina las relaciones exteriores. Porque usted toma Itamaraty en Brasil y hace más de 100 años que tienen una política, hay que exportar, hay que hacer esto, no se habla del dólar prácticamente y hay que producir. Y en eso más o menos hasta la dictadura estuvieron de acuerdo. Acá es imposible porque se pasa de un lugar donde le estamos comprando aviones a China, pero viene el otro y le compra a Estados Unidos, aunque ya los otros también tenían un arreglo porque necesitaban el acuerdo con el fondo. Y en materia económica, lo que usted dice, los gobiernos anteriores sí priorizaron el consumo, pero se olvidaron del tema inflacionario, entonces tampoco podía ser el eje el consumo de un plan económico si no se genera inversión y trabajo. Y en este caso es al revés, pero nunca terminamos de cerrar esto que usted dice, un acuerdo programático integral con algunos mínimos denominadores comunes, decía Alfonsín, ¿no? Como tienen los países centrales, muy bien el ejemplo que usted puso de la Cancillería de Brasil, ¿no? Porque ahí se nota bien cómo hay una línea definida y que se sigue sosteniendo en el tiempo. Por supuesto que alguien está pensando, no es lo mismo que esté Lula, que esté Bolsonaro, pero hay grandes lineamientos, ¿sí? Y sobre todo que se ven más en los países centrales, no los países del norte, como independientemente, que nos parece que porque cambia un gobierno y que han tenido, no digamos diametralmente opuestas, pero posturas muy diferentes, ¿no? Los diferentes gobiernos que tuvo los últimos años los Estados Unidos de Norteamérica, y ninguno de los dos pudo hacer todo lo que dijo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque hay un sistema que lo va a tener, porque es decir, uno de lo que planteaba Obama, no que vamos a hablar de política internacional, pero una de las cosas que planteaba Obama era sacar Guantánamo. Es cierto. ¿No? Y no lo pudo sacar. No. Trump dijo y recontrajuró y prometió que iba a hacer un muro para que nadie pase. Y no lo hizo. ¿No? Y no lo pudo hacer. No. Es decir, hay lineamientos, ¿sí?, que tienen los grandes países, que después los que llegan a esos puestos tienen que acatarlos, ¿no? Y saben que además ya se terminó la campaña, que terminó digamos, el hablar para la tribuna, y hay que estar hablando para los grandes objetivos del país. Eso es lo que nunca logramos nosotros. Eduardo, mientras tanto, yo digo, como usted decía, tiene una política económica el gobierno que es, por supuesto, bajar la inflación, estabilizar ciertas cosas. El tema es el costo entre medio. Por ahora, muchos de los que lo votaron, cansados y hastiados por distintas cuestiones, lo siguen sosteniendo al gobierno. Pero es un límite ahí difuso y complejo, ¿no? Es un límite que también es preocupante, los niveles de antagonismo que venimos teniendo en Argentina en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, digamos. Alguien puede decir, bueno, pero es un antagonismo que se da a nivel mundial también, ¿no? Como cada vez vemos los países centrales y también tienen cuestiones y políticamente políticas antagónicas, pero después el que gana tiene más acotada los grados de libertad como para moverse. ¿Por qué? Porque tienen instituciones fuertes, ¿no? Que es algo de lo que carecemos en Argentina, y una primera institución, lo que es nuestra moneda. Exactamente. ¿no? Que no la podemos defender. Y también lo que hay que tener muy en cuenta, que a veces no lo tenemos lo suficiente, es los que son los desarrollos económicos de las economías regionales. Eso. ¿No? Porque tampoco hay una estrategia de lo que es la ocupación territorial. En algún momento se dio desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Pero no lo pudimos ver nunca desde la parte económica, productiva y comercial, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo, por hablar esta noche con nosotros de estos temas, ¿eh? Bueno, no, por nada, que tengan muy buenas noches. Ahí está, Eduardo Dons, investigador del Observatorio de Deuda Social de la UCA, al que se le presta muchísima atención.